Todos creemos que algún día nos sentiremos listos, que llegará el momento perfecto, la claridad completa, la motivación exacta, y por eso postergamos, esperamos, dudamos, pero según Sigmund Freud, ese algún día no es más que una defensa inconsciente, una estrategia de la mente para evitar el conflicto interno que produce actuar en dirección a lo desconocido. Freud enseñó que nuestras decisiones no nacen solo de la lógica o la voluntad, nacen del profundo contenido de nuestro inconsciente, ese lugar oculto donde habitan nuestras emociones reprimidas, miedos infantiles, creencias heredadas y deseos que no nos atrevemos a reconocer. Entonces, ¿qué sucede cuando sentimos que no podemos avanzar, aunque sepamos lo que tenemos que hacer? Sucede que, sin darnos cuenta, nuestro inconsciente está saboteando nuestra acción. Esperar sentirse listo es, muchas veces, una forma elegante de evitar el cambio real, porque actuar implica asumir responsabilidad, exponerse al error, enfrentarse al juicio y, sobre todo, renunciar a viejos patrones que, aunque nos dañen, nos resultan familiares. Y aquí está la gran paradoja que Freud desentrañó. La mente humana prefiere lo conocido, incluso si duele, antes que lo nuevo, aunque prometa bienestar. Por eso tantos permanecen en relaciones rotas, trabajos que detestan, rutinas vacías. No es flojera, no es falta de talento, es miedo inconsciente al dolor que puede venir con el crecimiento. Pero ¿qué pasa cuando decides actuar de todos modos? Cuando, aún con miedo, das un paso. Cuando, aún sin garantías, eliges avanzar, entonces sucede algo poderoso. Tu mente comienza a reorganizarse. Tu inconsciente empieza a entender que no necesitas seguir protegiéndote del cambio, porque tú estás mostrando, con hechos, que puedes sostener tu transformación. Freud nos enseñó que no se trata de eliminar el miedo, o de esperar la certeza. Se trata de hacer consciente lo inconsciente, de mirar hacia adentro y entender que parte de ti está saboteando tu acción, y luego elegir moverte a pesar de ella. Esa es la verdadera libertad, no vivir sin miedo, sino actuar con miedo, y todo, tu vida cambia en el instante en que dejas de justificarte, de esperar, de dudar y simplemente empiezas. Postergar no siempre es pereza, a veces es un mecanismo de defensa profundamente arraigado. Sigmund Freud enseñó que la mente construye barreras para evitar el dolor. Y una de las más sutiles es precisamente la postergación. No actuamos no porque no sepamos qué hacer, sino porque hay algo dentro de nosotros que se activa cuando estamos a punto de cambiar. Ese algo es el inconsciente, el gran motor silencioso que dirige muchas de nuestras decisiones sin que lo sepamos. La mente consciente puede tener un objetivo claro, un deseo intenso de transformación, pero si el inconsciente asocia ese cambio con peligro, inseguridad o rechazo, hará todo lo posible por detenerlo. De ahí vienen frases como no es el momento, todavía no estoy preparado, necesito más tiempo. No son decisiones racionales, son defensas emocionales. Porque para el inconsciente, lo nuevo representa amenaza y lo familiar representa seguridad. Incluso si lo familiar duele, Freud explicaba que el inconsciente opera bajo el principio del placer, evitar el displacer, buscar lo conocido, conservar lo que le resulta predecible. Por eso muchas personas permanecen en trabajos que odian, relaciones destructivas o rutinas vacías, no porque no deseen una vida mejor, sino porque hay un miedo profundo a enfrentar lo desconocido. Ese miedo no siempre es visible, pero se manifiesta en forma de parálisis, evasión o autosabotaje, y así, el deseo de cambio convive en constante tensión con la necesidad de protección. Lo más complejo es que aquello que evitamos dentro de nosotros no desaparece, se repite, lo que no hacemos consciente. Lo repetimos como destino, una y otra vez, el mismo tipo de pareja, el mismo fracaso, la misma excusa, la misma angustia, porque el inconsciente no quiere castigarnos. Quiere resolver lo pendiente, pero, para resolver, primero hay que enfrentar, hay que actuar. Cuando decides actuar, incluso con miedo, algo poderoso ocurre, tu estructura psíquica comienza a transformarse. Empiezas a mostrarle a tu mente que el cambio no es una amenaza, sino una posibilidad,
que ya no necesitas que el pasado te proteja del presente, que puedes sentir temor y aún así avanzar. Y esa experiencia vivida, no teórica, no intelectual, sino vivida, comienza a reorganizar tu inconsciente. Freud enseñó que la cura se produce cuando el insight del darse cuenta se vuelve consciente. Pero hay algo más, el insight se vuelve real solo cuando se convierte en acción. No basta con entender la herida, hay que moverse desde ese entendimiento. No basta con reconocer el patrón, hay que romperlo desde la experiencia. Y eso solo se logra actuando. Actuar es mucho más que un paso externo, es una declaración interna. Es un mensaje claro para tu mente, ya no estoy huyendo, ya no estoy esperando, ya no necesito que el miedo tome decisiones por mí. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de miedo, sino la decisión de no vivir. Dirigido por él, la vida cambia cuando la voluntad consciente se hace más fuerte que el impulso inconsciente de evitar, cuando la acción interrumpe el ciclo repetitivo del autosabotaje, cuando, en lugar de seguir siendo víctima de tu historia, decides ser el autor de tu transformación. Eso no sucede de golpe, sucede cada vez que eliges avanzar, cada vez que, en lugar de esperar, haces. La mayoría de las personas cree que sufre porque no tiene disciplina, motivación o claridad, pero en realidad el conflicto está en otro nivel, en el inconsciente. Freud explicó que la identidad no es un concepto superficial, sino una construcción psíquica formada por años de experiencias, mensajes, heridas, traumas, carencias y repeticiones. Lo que crees que eres no es más que el reflejo de todo lo que tu inconsciente ha aprendido a creer. Y si en lo más profundo de ti existe la idea de que no mereces, no puedes, no vales o no eres suficiente, entonces cada intento de avance será saboteado desde dentro, no importa cuánto desees el cambio. Si tu estructura interna está basada en el miedo, en la carencia o en la culpa, tu mente encontrará formas sutiles y poderosas de detenerte. A veces será una excusa lógica, a veces un accidente o una distracción o una emoción repentina que te paraliza justo cuando ibas a comenzar. No es azar, es tu inconsciente cumpliendo con la imagen que construyó de ti, porque toda identidad negativa tiende a perpetuarse como si el yo profundo quisiera confirmar su historia. Aunque duela, Freud también habló del concepto de compulsión a la repetición, la tendencia del ser humano a recrear experiencias dolorosas para intentar dominarlas. Repetimos lo que nos hizo daño no porque seamos débiles, sino porque el inconsciente cree que, si revivimos ese dolor una vez más, esta vez podremos controlarlo. Por eso, muchas personas se sabotean justo cuando están por alcanzar algo bueno, porque lo bueno contradice la narrativa inconsciente de sufrimiento que han cargado por años. Y eso genera conflicto interno, ansiedad, resistencia, rechazo. Pero cuando eliges actuar, algo profundo comienza a cambiar, porque con cada acción que contradice la narrativa vieja, se genera una fisura en la estructura del yo. El inconsciente empieza a registrar una experiencia nueva, esta vez no huyó, esta vez no se saboteó, esta vez no repitió el patrón. Y eso crea un nuevo camino neuronal, una nueva memoria emocional, una nueva posibilidad. Actuar no solo produce resultados externos, también desarma la lógica interna del autosabotaje. Poco a poco, el sistema de creencias empieza a fracturarse, y donde antes vivía el yo no puedo, empieza a instalarse el yo lo hice. Donde antes había miedo, aparece una forma distinta de coraje. Donde antes reinaba la duda, nace una pequeña certeza. No necesito sentirme listo, solo necesito dar el siguiente paso. Con cada acto consciente, estás entrenando a tu mente para responder de forma diferente. Estás reemplazando compulsiones por decisiones. Estás sanando desde el cuerpo, desde el movimiento, desde la realidad concreta, porque no hay mayor terapia que la experiencia directa de que si puedes. No hay insight más poderoso que el hecho vivido. Y cuando el inconsciente empieza a ser nutrido con actos nuevos, la identidad comienza a cambiar. Dejas de verte como una persona frágil, dejas de comportarte como un reflejo del pasado, y comienzas a construir una identidad basada en la coherencia entre lo que deseas y lo que haces. Una identidad que no niega el miedo,
pero ya no lo usa como excusa. Una identidad que no olvida el pasado, pero ya no lo repite. Una identidad que se sostiene en la acción y no en la espera. Ese es el inicio de toda transformación real, el momento en que decides moverte. Incluso si tu mente grita que no. Ese instante en que actúas en contra de todo lo que fuiste condicionado a creer. Ese punto exacto donde el inconsciente empieza a soltar, porque tú estás eligiendo avanzar. La transformación no ocurre en un solo día. No es una epifanía mágica ni un cambio repentino de personalidad. Es una acumulación de actos conscientes. Una decisión silenciosa que se repite una y otra. ¿Ves? Elegir avanzar aun cuando el cuerpo tiembla, aun cuando la mente resiste, aun cuando todo dentro de ti quiere retroceder. Y eso es lo que Freud comprendió mejor que nadie, que no somos completamente libres hasta que somos conscientes de las fuerzas que nos gobiernan desde la sombra. Tu inconsciente no es tu enemigo, es una parte de ti que aprendió a protegerte de lo que alguna vez fue demasiado doloroso de enfrentar. Pero si sigues viviendo bajo ese mismo sistema, nunca podrás experimentar lo que verdaderamente mereces. Seguirás esperando sentirte listo, seguirás creyendo que necesitas entender más, sanar más, resolver más, antes de poder actuar. Y la verdad es que la sanación más profunda ocurre en el momento en que decides moverte aún con las heridas abiertas. Porque el acto de moverse sana. El acto de elegir rompe la repetición. El acto de avanzar, por pequeño que sea, envía una señal poderosa a tu mente. Ya no estamos huyendo. Cada vez que tomas una decisión que contradice tu viejo yo, estás debilitando los hilos invisibles del trauma. Estás diciendo sin palabras, esto ya no me controla. Estás recuperando fragmentos de ti que fueron enterrados bajo años de miedo, de vergüenza, de inseguridad. Estás dándole forma a una nueva narrativa, la del adulto consciente que elige actuar con amor propio, con responsabilidad, con poder interno. Y esa narrativa no se escribe con afirmaciones, se escribe con pasos reales, con silencios rotos, con límites firmes, con puertas que se cierran y caminos nuevos que se abren. No necesitas estar seguro para actuar. Necesitas actuar para descubrir que eres capaz. No necesitas sentirte fuerte para empezar. Necesitas empezar para hacerte fuerte. Y esa es la paradoja más hermosa de la vida. Lo que más tememos hacer es, muchas veces, lo que más necesitamos hacer para liberarnos. Ya no eres el niño que necesitaba protección. Ahora eres el adulto que puede ofrecerle seguridad a esa parte de ti. Ya no estás indefenso. Ya no estás atrapado. Ya no estás obligado a repetir. La libertad no se encuentra esperando el momento perfecto. La libertad se conquista cada vez que rompes un patrón, cada vez que eliges la verdad en lugar del silencio. Cada vez que te acercas en lugar de huir, cada vez que actúas desde el presente y no desde el pasado. Y esa libertad, ese nuevo lugar interno, solo puede ser construido desde la experiencia directa. No importa cuántos libros leas, cuántos videos veas, cuántas terapias inicies. Si no tomas acción, todo se queda en teoría. Hoy puedes comenzar. No necesitas hacer todo, solo algo, un movimiento, una decisión, una palabra. Un cambio mínimo que contradiga tu antiguo yo. Un gesto de coraje que le diga a tu inconsciente, ahora estoy eligiendo algo diferente. Ahora soy yo quien escribe mi historia, y si mañana vuelves a caer en lo mismo, está bien, no estás retrocediendo, estás aprendiendo. Lo importante no es no fallar, lo importante es volver a elegir, volver a moverte, volver a actuar, porque esa es tu fuerza más profunda, la capacidad de empezar. Incluso cuando no te sientes preparado, tu vida cambiará no cuando estés listo. Tu vida cambiará en el momento exacto en que digas, no puedo esperar más, no quiero seguir huyendo, no necesito tener todas las respuestas, solo necesito comenzar, y lo demás llegará.